Mi nombre es Antonella y en mí antes cargaba con muchos problemas, cargaba con mucha tristeza, con un gran vacío por causa del fallecimiento de mi madre desde muy chiquita. Intentando llenar esos vacíos, empecé a buscar en los vicios, en la junta, en las amistades y no los llenaba. Bueno, la primera vez que yo probé fue cuando me junté con los amigos de mi papá, que fue cuando yo tenía 15. Ellos también, yo los veía cómo tomaban, cómo fumaban, y viendo que también mis amigos consumían, tomaban, yo también empecé a probar con ellos. Y siempre ante una salida o en una junta siempre tomamos o fumamos marihuana para hacernos más divertida la noche, se le decía en esos momentos. Pero en realidad era todo lo contrario. Bueno, de ahí 2 noches seguidas me acuerdo que consumí tanto que perdí el conocimiento. Y bueno, y de ahí yo ya dije, tengo que buscar ayuda porque estaba ya muy mal, me encontraba en una situación que yo pensaba que ya no tenía solución. Y ahí es cuando me acordé que mi primo siempre me invitaba a la Universal. Bueno, ahí yo fui a la Universal y justo está el propósito del agua viva. El pastor, me acuerdo que justo en esa reunión dijo sobre la palabra que todo aquel que crea en el Señor Jesús, que de lo más profundo de nuestro ser iba a brotar ríos de agua viva. Y yo me quedé pensando en esa palabra y diciendo, ¿cómo iba a brotar esa agua si es imposible? Y no, y claro, era que iba a brotar algo más, que era llenar ese vacío. Ahí fue cuando dije, no, yo voy a determinar que esa fuente brote en mí, ¿no? Bueno, empecé a tomarlos todo en ayuna, todas las mañanas, y de ahí empecé a determinar de que Dios iba a llenar ese vacío. Empecé a ver que ya no me faltaba ese amor que tanto buscaba, que era el amor de una madre. También empecé a ver que ya no me gustaba estar con la gente con la que estaba, ni tampoco me gustaba ya el estar consumiendo. Después también empecé a ver que mis pensamientos empezaron a cambiar, mi forma de ser, ya como que todo empezó a estar mejor. Y ahí fue cuando me di cuenta de que estaba cambiando y que gracias al propósito del agua viva, bueno, usando mi fe, pude saciar esa gran necesidad que yo tenía ahí adentro. Bueno, y hoy, gracias a Dios, estoy llena de Dios, tengo el Espíritu Santo. Gracias a Dios, usando la fe con el agua viva, soy libre de los vicios y del vacío que yo tenía. Y hoy en día puedo decir que soy feliz. Mi nombre es Darío y yo usando del agua viva conseguí paz en mi casa. Mi hija cuando comenzó a vivir conmigo, ella vino de la casa de mi expareja, ¿no? Ella tuvo problemas allá con los familiares de ella y cuando empezó a vivir con nosotros empezamos a notar actitudes de rebeldía, que estaba confusa, no tenía paz. No podíamos decirle nada porque se enojaba mucho. Mi mamá se ponía nerviosa por causa de las actitudes de mi hija, porque no le obedecía, ¿no? Era rebelde para con ella. Había reclamos en casa, ¿no? Siempre había ese clima tenso, ¿no? Y ahí no acepté y comencé a usar mi fe con el agua viva. Comencé a hacer las comidas, ¿no? Comencé a darles de tomar, comencé a ponerle para que se bañe. Y usando mi fe día tras día, ¿no? Empecé a notar los cambios, empecé a ver ya más tranquila a mi hija, más obediente. Ya ahora no hace ni falta decirle las cosas, ya la hace por sí sola. También de la parte de mi mamá vi que está más tranquila, paz, ya no hay más quejas como había antes. Y de parte de mi hija también, está todo bien, las dos se súper quieren, un cambio total. Y yo como padre súper feliz, contento porque uno quiere lo mejor para su familia, para los suyos, ¿no? Súper agradecido con Dios y más tranquilo también porque uno también no se desgasta estando queriendo resolver esos problemas. Y hoy, gracias a Dios, usando la fe con el agua viva, la paz se restableció en mi casa, mi hija dejó de ser rebelde, hay paz con mi mamá entre ellas, las dos se súper quieren y estamos todos contentos. Mi nombre es Cristina y un día detecté en mi salud un pequeño quiste que yo no sabía por qué estaba eso ahí, pero bueno, al pasar los días empecé a notar que eso iba creciendo. Y a medida que iba creciendo me estaba ya provocando preocupación y dolor. Entonces fui al médico y el médico dijo que eso se llamaba quiste de Bartolino y que dejara que creciera
y que la cirugía solamente iba a ser posible cuando tomara el tamaño de un durazno. Bueno, cuando me dijo eso, bueno, yo no acepté. Y bueno, participando en las reuniones de la iglesia estaba el propósito del agua viva. Entonces decidí usar mi fe y determiné mi sanidad. Entonces perseveré todos los días tomando el agua por la mañana y determinando mi sanidad, porque no aceptaba ni que eso esté en mi cuerpo ni que llegara a la cirugía. Y así fue, perseverando, llevando el agua todos los domingos, haciendo la oración de indignación. En el transcurso de un mes, a medida que iba, haciendo participando del propósito, eso se iba achicando de tamaño, eso se iba disolviendo, hasta que llegó un día de que no quedó nada. Entonces hoy por hoy volví al médico y bueno, el médico ahora quedó asombrado porque él dice que solamente con una cirugía se puede tratar este problema, este tipo de quistes. Así que gracias a Dios, ahora estoy libre de ese quiste.